Buenas tardes, mis hermanos, mis hermanas. El Señor les continúe bendiciendo. Bueno, contento de estar con ustedes una vez más a través de este medio, pues, de compartir con ustedes un tiempo a todos aquellos que se conectan, pues, en esta hora, cuando tenemos el acostumbrado discipulado. Quiero darles las bienvenidas a todos y compartir una oración con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo a toda persona a la cual llega este audio, Señor, que esta enseñanza pueda ser de bendición para su vida, que pueda ser de bendición para mi vida, para cada uno de los escuchas, Señor, que sean bendecidos por la palabra tuya, Señor, por tu palabra preciosa, que cumpla el propósito que tú tienes en la vida de cada uno de ellos, Señor, y en mi vida. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. Como les dije la semana pasada al concluir pues el discipulado anterior, hoy quedamos pendientes para considerar 3 características de la mente de siervo. Estas 3 características son vigilante, valeroso y no contencioso. Vigilante es la sexta característica de un siervo o del siervo. Vamos a buscar ahorita Lucas capítulo 12, versículos 35 al 48 y vamos a leerlo. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos esta palabra. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirle. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallase así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo le dé de su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén, amén, amén. El ser vigilante, hermanos, tiene que ver mucho con la actitud de siervo. Estar vigilante es estar atento a la voz de Dios. Alguien que está vigilante es alguien que está pendiente a escuchar cuando habla el Señor. Y cuando el Señor nos dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, ceñir nuestros lomos representa la actitud de estar listo, de estar preparado para salir
o actuar, o listo para la pelea, estar preparado. Estar vigilante es estar preparado y usando de nuestro buen juicio, poniendo toda nuestra esperanza en lo que Dios en su bondad nos va a decir y dar cuando Jesucristo aparezca. Estar vigilante es no guiarse por lo que pasa en el mundo, ni por las cosas de este mundo, sino poner nuestra esperanza, nuestra mirada en lo que Dios nos va a dar cuando Jesucristo aparezca. Y estar preparado con lámparas encendidas significa estar poniendo en práctica su palabra o practicando el don que nos fue concedido. La lámpara era un depósito donde se ponía el aceite y por medio de una mecha encendida pues se podía alumbrar en medio de la oscuridad. Para ese entonces no había luz eléctrica pues, y esta era la forma como se alumbraba. Hoy estas palabras podemos aplicarlas a nuestras vidas, a nosotros mismos, porque nosotros somos receptáculos o lámparas, hablando pues de manera simbólica, donde y también de forma real, porque somos la lámpara donde Dios ha depositado el aceite santo para alumbrar en medio de las tinieblas. Nosotros somos la lámpara que Dios ha llenado de ese aceite, de ese óleo santo para que alumbremos en las tinieblas. Y el aceite representa al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y el Espíritu Santo también es representado por el fuego. Y estas lámparas encendidas se refieren a nosotros mismos, cuando el Espíritu Santo no está contristado en nosotros, sino que está vivo en nosotros y alumbrando nuestro entendimiento. Quiero leerles Mateo 25 en adelante, capítulo 25, 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El énfasis en estos textos que le he leído, ¿verdad? Es estar sobre aviso y preparado para la venida de Dios. Ese es el enfoque que da la palabra de Dios. Y la vigilancia es una actitud hacia el Señor. Vigilante quiere decir que usted quiere saber lo que Dios dice o lo que Él quiere que usted haga. En las parábolas de Jesús, los buenos siervos pasaron mucho tiempo esperando. Se esperaban que tuvieran sobre aviso en todo momento. Tal vigilancia fue la que hizo de ellos buenos siervos en vez de siervos malos. La actitud de vigilante prueba si usted está velando en Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 5 al 6, dice lo siguiente: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas,
para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La vigilancia le permite al Señor hablar. Habacuc mostró un espíritu vigilante. En Habacuc 2:1 dice la palabra: sobre mí guarda estaré, velaré para ver lo que se me dirá. Es muy difícil que Dios le hable a siervos que no sean vigilantes. Solo los que están preparados para la acción, solamente ellos van a poder oír la voz del Señor. Y alguien vigilante es alguien que está presto para la acción, presto para lo que Dios dispone. El Señor Jesús pues es nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir. Él fue vigilante, él siempre estuvo viendo al Padre para conocer su dirección. En Juan 5:19 dice lo siguiente: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y en Juan 5:30, Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Cristo siempre dependió de la dirección del Padre. Jesús pasó la noche en oración antes de escoger a sus discípulos, como lo dice en Lucas 6:12. Así que un siervo vigilante siempre va a permanecer atento al Señor. Acá en la lectura habla de que bienaventurado lo que el Señor visita, puede ser en la primera, en la segunda vigilia. Y habla acá de la primera vigilia, la segunda vigilia o la tercera vigilia. Hay otros textos que dice o la cuarta vigilia, pues, y esa es una división que en los tiempos del Nuevo Testamento se había hecho, pues, en cuanto al tiempo. La primera vigilia comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. La segunda vigilia comenzaba a las 9 de la noche y terminaba a las 12. Y así sucesivamente. La tercera comenzaba a las 12 y terminaba a las 3. Y la cuarta vigilia comenzaba a las 3 de la mañana y terminaba en la madrugada. Aquí podemos ver pues que Dios quiere que estemos atentos, que estemos, esa connotación que dice allí de esa vigilia, pues quiero buscársela un momentico para leerla, ¿verdad? Para leérsela nuevamente, para que ustedes se den cuenta, ¿verdad? Dice en el 38, en el versículo 38, dice: y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Bueno, la segunda vigilia era de 9 a 12 y la tercera de 12 a 3. Quiere decir pues que estuviera atento, que estuviera pendiente de las cosas del Señor, que estuviera muy pendiente, que Dios iba a agradar de eso. Y como Él dice ahí en la palabra, que vendría como ladrón en la noche. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado pues con lo que Dios nos ha dado. Recuerde, usted es vasija. Usted recibió un aceite. Usted recibió un aceite y ese aceite tiene que estar llena su vasija, llena del Espíritu Santo y encendida. O sea, tiene que estar su vasija encendida. Y bueno, es importante pues que nosotros entendamos que Dios quiere
un pueblo vigilante, un pueblo que esté vigilante de las cosas de Él, que esté atento, que estemos continuamente buscando de su presencia, que no nos apartemos a la derecha y a la izquierda. En estos últimos tiempos más todavía, porque muchos piensan que no va a venir. Muchos se han olvidado de que Dios viene por su pueblo y estamos cerca del rapto y muchos ignoran. Hay mucho pueblo que por no estar vigilante, es la palabra, por no estar vigilante, pues se pierde de muchas bendiciones. Otra característica es valeroso. Y esta palabra valeroso significa que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Bueno, aquí tenemos ejemplos de gente valerosa en la palabra de Dios. A David se le llamó siervo y David, ¿verdad?, dijo a Saúl en una oportunidad, ¿verdad?, le dice esta palabra: no desmaye el corazón de ninguno, a causa de él tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. En el caso cuando estaba este paladín Goliat retando al pueblo de Israel y no había nadie que saliera a pelear con ese paladín. Bueno, David fue valeroso al enfrentarse a ese gigante. Otra persona valerosa fue Daniel. Fue un siervo de Dios que desafió el edicto del rey Darío, para orar delante de Dios. Bueno, Daniel tuvo que enfrentar los leones por causa de esta determinación que tomó, porque para él Dios estaba primero. Y estos ejemplos que le estoy nombrando ahora, por ejemplo, en el caso de David, lo podemos conseguir en 1 Samuel 17:32, y en el caso de Daniel, pues en Daniel 6:10. Ahora Pablo, lo vamos a conseguir en Hechos capítulo 27, versículo 23 al 25. Bueno, ¿qué pasaba? Pablo estaba navegando y se presentó una tormenta, un nuevo ciclón, y pensaban que iban a naufragar. Pero sin embargo, Pablo le dice a la tripulación lo siguiente: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y aquí vemos pues todos estos ejemplos de valentía. Y el valor es la virtud del siervo que va a probar la convicción. O sea, va a probar nuestra convicción, la seguridad que tenemos de la persona en quien hemos creído. Y sobre sus prioridades, ¿verdad? Sobre las prioridades del Señor. El valor prueba, pues, de que somos soldados de Dios. El valor le va a permitir a Dios protegernos a nosotros. El valor le permite a Dios protegerlo a usted. Mientras se enfrentaba a Goliat, David exclamó lo siguiente, dijo: de Jehová es la batalla. Eso está en 1 Samuel capítulo 17, versículo 47. Bueno, en Daniel 6:23 dice la palabra que ninguna lesión se encontró en Daniel, porque había confiado en Dios cuando lo tiraron a los fosos de los leones. Y la fe de Pablo se justificó cuando la tripulación se salvó y llegó a la orilla, que esto lo registra Hechos 28:1. Nuestro Señor fue valeroso también, soportó la persecución, el sufrimiento y la muerte. Al haber profetizado nuestro Señor su propia muerte, sabía lo que ocasionaría aquel fatídico y último viaje a Jerusalén. Jesús se dirigió hacia su muerte, con los discípulos como polluelos asustados detrás de él. Marcos 10:32 registra lo siguiente: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante
y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Fíjense qué tremendo fue nuestro Señor. Jesús fue valeroso, sabía que iba a la muerte, sabía que iba a enfrentar todo esto, mas él no dejó su convicción, hizo la voluntad de su Padre que estaba en los cielos. Otra característica, la característica número 8, no contencioso. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24, dice de la siguiente manera: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrigen a los que se oponen. No contencioso es la paz que espera la obra del Señor en los demás. Dios espera que su siervo sea un pacificador. Y la palabra dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. A menudo a los siervos se les manda que trabajen unidos, sobre todo en el reino. Todo genuino llamamiento de Dios complementará y realzará los genuinos llamamientos de los demás. ¿Te imaginas una iglesia donde nadie fuese contencioso? ¿Te imaginas cómo sería esa iglesia? Bueno, mi hermano, si usted posee, o hermana, si usted posee esa virtud de no ser contencioso o contenciosa, usted es un pacificador o una pacificadora. Y esto le va a permitir a Dios concentrarse en lo principal. Marta era contenciosa, pero cuando María se sentó a los pies de Jesús y escuchó su palabra, Jesús le dijo: solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús no era contencioso, no inició discusiones, y aunque estuvo presto a responder cuando fue desafiado por la hipocresía secreta de los fariseos y de los escribas, o la confrontación abierta, él se mantuvo ecuánime. Cuando un hombre de la multitud le dijo: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, Jesús le respondió: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Después le advirtió: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí podemos ver pues que Jesús no era contencioso, pero él sabía cómo contestar, sabía cómo dar una respuesta y cómo poner a cada quien en el lugar que le corresponde, en el lugar que le correspondía. Bueno, Dios quiere que seamos nosotros también igual, que no seamos gente contenciosa, que seamos gente que realmente, buscamos esa presencia en la paz y que compartimos ese amor y esa presencia que Dios ha derramado en cada uno de nosotros. Hasta aquí pues este estudio, estos análisis. Hermanos, estamos en tiempos difíciles y Dios está preparando un pueblo. Dios está preparando un pueblo con la mente de siervo. Nos está preparando para tener la mente de Cristo, porque tenemos una esperanza de gloria en los cielos. Cristo viene ya pronto. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Estás siendo diligente en lo que Dios te está demandando? ¿Estás siendo vigilante? ¿Estás atento para escuchar la voz de Dios? ¿Estás poniendo atención a lo que Dios está hablando? ¿O te estás descuidando como las 10 vírgenes? ¿O estás descuidando de llenar tu lámpara de aceite? ¿O no te estás ciñendo a lo que Dios está demandando en este tiempo? Tenemos que cuidar nuestras lámparas.
seamos valerosos, enfrentemos la verdad con valentía la circunstancia que nos apremia. Vamos a tener seguramente persecución, la gente tal vez se burle de nosotros, pero nosotros tenemos que ser valientes y mantenernos en lo que Dios nos ha llamado, en este llamado que Dios nos ha hecho. Y por último, pues no podemos defender, podemos ser valientes, podemos ser muy valientes, pero no debemos ser contenciosos, sino que debemos buscar la paz entre todos, entre nuestra familia, nuestros hermanos, que nosotros seamos un ejemplo de que Dios ha estado en nuestras vidas, que seamos un modelo para muchos de nuestra familia. Hasta aquí, mi hermano, pues, este estudio. Les bendigo en el nombre de Jesús y le doy los saludos de mi esposa. Que Dios les guarde y les bendiga. Bye, bye.